Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Quiero hoy que veamos juntos cómo es que la palabra del Señor y cómo Dios responde ante una generación. Y la generación nuestra, la generación en la que vivimos, tiene dos características. A veces tratamos de dividir a los seres humanos y tratamos de dividirlos en por su carrera, por el lugar donde viven, donde nacieron, por la forma en la que se visten, etcétera. Pero la Biblia solo establece dos clases de personas: el redimido y el que está condenado. Solo hay dos. Para Dios no hay diferente. Claro, hay un trato personal de Dios con nosotros, hay un trato particular de Dios con nosotros. Él nos conoce y conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, pero Dios solo divide a los seres humanos en dos: los salvos y los perdidos. Amén. Así es que si usted le ve el rostro al que tiene a la par de usted, usted va a saber que es un salvo. Amén. Se nota, el salvo se nota, ¿verdad, hermanos? O sea, uno tiene un rostro que no está afanado con las cosas de allá afuera. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del sacerdocio de Cristo, hablamos de lo todopoderoso que Él es. Hay una serie de atributos que el Señor tiene. Es omnipotente, es omnisciente, está en todo lugar, es el defensor de la viuda, del huérfano, es el juez justo, es el médico divino por excelencia. Cuando nosotros lo vemos en todos esos atributos que el Señor tiene, su bondad, su misericordia, la gracia que hay en Él, el gozo que Él trae a nuestro corazón con su presencia, dice, ahí viene como observativo, ahí saltando sobre los montes, dice el Cantar de los Cantares. Amén. Pero vamos a este pasaje porque quiero que hablemos sobre esa respuesta que Dios le da a la generación. Hay una generación, tal y como lo vamos a leer aquí en este pasaje, y es que capítulo 12, Mateo, capítulo 12, verso 38 al 45 vamos a leer. Vamos a leer acerca de que ya previamente Jesús había hablado acerca del el buen árbol. El buen árbol dice que un buen árbol solo es producto de una buena semilla. Un buen fruto del árbol el fruto es producto de un buen árbol, como producto de una buena semilla. Y la rama en algún momento, ustedes recuerdan, como parte de la Santa Cena, hoy no lo mencionamos, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor habla acerca de esto. Dice que el pámpano que da buen fruto, nosotros somos ese pámpano. Y a veces no parece, hermano, pero yo quiero animarle hoy para que usted se dé cuenta hasta dónde lo ha llevado el Señor y a qué nivel lo ha llevado el Señor. Porque usted, por imperfecto que es, y yo, por imperfectos que somos y por una serie de defectos que a veces tenemos y una serie de cosas que pareciera que no están funcionando en nuestra vida, pero somos pámpanos que damos fruto delante de toda la generación que nosotros estamos viendo. Amén. Y pues Jesús previamente había hablado de ese árbol que da buen fruto. Y si nosotros nos vemos como árboles, pensamos, ¿qué clase de árbol soy yo cuando estoy en mis relaciones sociales normales? Ahora, en el verso 38, el grupo de religiosos de ese tiempo, recuérdense que los escribas, los saduceos, los fariseos, eran un grupo que en algún momento durante 400 años el Señor no les había hablado al pueblo de Israel. Por lo tanto, el hombre se había hecho su propia religión. La forma de poder, porque esta es la tendencia del ser humano. Cuando yo hablo con Dios y Dios no me contesta, voy a buscar una forma de encontrar una respuesta de Dios. Y la mejor forma que el hombre ha encontrado es la religión. Hacer sus propias normas, sus propios estatutos, sus propios dogmas, porque eso permite tener decir, bueno, como cuando usted se toma algo refrescante, ¿verdad? Y usted dice, tengo sed, y se toma algo refrescante, y bueno, qué rico tomarse eso refrescante, pero el sol va a seguir alumbrando, el calor, la temperatura va a seguir aumentando al siguiente día, y usted va a volver a tener sed. La religión y los religiosos hacen esto generalmente. Y mire lo que le dicen a Jesús. Mire lo primero que le piden, porque usted se va a identificar mucho la generación en la que estamos viviendo. Verso 38, entonces
Le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Amén. Mire, este es el religioso siempre va a pedir señales. El religioso siempre va a pedirle a Dios que haga. El religioso siempre le va a pedir a Dios que se manifieste de alguna forma, aún para respaldarlo a él en algo que está haciendo. Porque mire, el religioso tiende a ser egocentrista, egoísta, y le pide señales a Dios, no porque quiera que Dios se glorifique delante de los ojos de la gente y él pueda contarle, como Jesús mismo decía: ve y cuéntale a los demás cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero el religioso quiere una señal para satisfacer su propia curiosidad y porque realmente no cree. Amén. Algunos de ustedes pues ya conocen la famosa generación milenial, ¿verdad, hermanos? O sea, varios de ustedes son de esa generación milenial. Y algunos de nosotros, Carlitos y los demás familiares, somos de la generación de los baby boom, ¿verdad? Los de la guerra, los de posguerra, ¿verdad? O sea, somos los que nacimos después de la guerra, ¿verdad? Igual que el terremoto aquí en Guatemala, los millennials nacieron después del terremoto, una cantidad de los hospitales ya no cabía gente. Pero en fin, maestro, deseamos ver de ti una señal, no para glorificarte. Yo quiero ver una señal para saber si eres tú. Y aún haciendo la señal, tampoco creo. Amén, porque miren lo que dice. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal. O sea, el adulterio del cual él habla aquí no es un adulterio físico, es el adulterio religioso. Amén. Dios es Dios, he hecho un compromiso con Dios, pero tengo otros dioses también. Amén, a eso se refiere. Dice, miren qué generación es la que pide señal, la generación malvada. La otra palabra que aparece allí en otra de las versiones de la Biblia es la generación apóstata, ¿sí? Y la generación en algún momento que adultera también. Dice, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Si usted quiere un versículo para desarmar lo del Viernes Santo y lo de, pues aquí lo tiene. Si Jesús, él lo dijo, si Jesús estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, jamás pudo haber muerto viernes. Jamás. Amén. O jamás resucitó domingo. Pero la Biblia dice que sí resucitó domingo porque fue el primer día de la semana para el judío. Amén. Así es que, pues, sí, continuemos. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí viene el problema para aquellos que están pidiendo constantemente señales al Señor. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno mayor que Jonás está en este lugar. ¿Cuál fue la proclamación de Jonás? ¿Qué dijo? Arrepiéntanse porque Nínive será destruido. Solo eso dijo. Y 120,000 personas se arrepintieron. Él solo dijo eso. Miren, nosotros hablamos 45 minutos, 1 hora. Y a veces no logramos convencer. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la razón? Porque cuando nosotros queremos convencerlos a ustedes, estamos metiéndonos en un problema, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es del Espíritu Santo. Amén. Nosotros nos paramos aquí, proclamamos la palabra, declaramos la palabra, traemos la verdad de la palabra. Continuemos leyendo. La reina del sur, la reina de Saba, o de Sabá, yo antes decía Saba, pero la reina de Saba, la reina del sur es la reina de Sabá, que estuvo con Salomón. Se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. Tremendo, oigan. Pero miren ahora lo que pasa. Miren cómo Jesús cambia
Después de decirles, estas son las condiciones de la generación que pide señales. Porque, amados hermanos, esto está pasando actualmente. Esto es parte de una doctrina, pedirle señales a Dios. Que el Señor haga esto, que el Señor hará aquello. El Señor, yo demando del Señor, yo le reclamo al Señor. Yo digo que el Señor lo va a hacer y el Señor lo va a hacer porque yo lo digo. Y si no lo dice, pues ya no es mi Dios. Casi que a eso llegamos. Ahora, mire cómo Jesús cambia el mensaje. El siguiente verso 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí. Después de entrar, habitan allí. Después de entrar, habitan allí. O sea que es su casa. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta generación perversa y malvada. Amén. ¿Cuál es la generación perversa y malvada? ¿Cuál es la generación apóstata? ¿Cuál es la generación adúltera? La generación que está esperando de Dios, porque esta era la tendencia generalmente en la idolatría. Ustedes recuerdan lo que es el paganismo. El paganismo es toda aquella comunidad, sociedad, país, nación que tienen muchos dioses y generalmente dependen de sus dioses. Guatemala ha sido uno de estos países hoy. Y aún tenemos parte de ese problema. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? Lo que hacen generalmente es que están acostumbrados a irle a pedir señales a su Dios, ¿verdad? Ir a tirar monedas, y algunos todavía lo practican, ¿verdad? Van a algún lugar donde hay un pozo del deseo y algunos todavía van y echan ahí moneditas, ¿verdad? El gasto que no van en la casa lo van a echar en el pozo del deseo, ¿verdad? Algunos quieren rejuvenecer, pero mira lo que la palabra del Señor dice. Él habla acerca de la generación que está haciendo estas cosas y pidiendo señal, pero dice, la señal que se les debía de dar, y aquí es donde nos pega un frenazo a todos nosotros como iglesia cristiana, porque él dice, la única señal o la última señal que se les iba a dar es la señal de Jonás. Y habla él de la muerte y la resurrección de él mismo. Jesús está hablando de su muerte y su resurrección. Y dice, esta es la última señal que se le da a los hombres respecto a la identidad, la posición, la condición y la soberanía de Dios. No pidan otra. Si ustedes no creen en la resurrección del Hijo de Dios, si ustedes no creen que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, entonces no creen en nada. Entonces ustedes van a estar pidiendo señales. Amén. O sea, usted no va a pedirle al próximo presidente de Guatemala que haga señales. Usted le va a pedir algunas cosas, por supuesto, pero ¿qué le va a decir? ¿Verdad? Yo recuerdo, estaba oyendo al presidente de El Salvador esta semana, creo que cumplió 4 años del gobierno y no sé qué. Y lo estaba oyendo y la verdad es que da gusto oírlo, pero pues ni modo, ¿verdad? Al final solo los salvadoreños saben qué es lo que les está dando. Ahora aquí en Guatemala ya hay otro que salió con barba y todo y dice, voy a terminar con las maras y voy a terminar con... Es que ahora quieren el mismo discurso, ¿verdad? Y yo imagino que lo mandaron a amenazar también, pero en fin, miren pues, cuando nosotros tenemos la tendencia a pedir señales, mírense algunos matrimonios, y aquí voy a hablar de los famosos baby boomers, ¿verdad? Baby boomer, gracias mi mamá. Esta generación era una generación que generalmente pedía señal cuando tenía novia, ¿verdad? Por eso estaba aquella canción de Dame una señal chiquita, ¿verdad? No sabía si era la chiquita, pero mire pues, es una señal, dame una señal de tu amor, dame una señal de que sí estás comprometido conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veníamos de esa línea de pedir señales. Luego pues entraron las otras generaciones, no voy a hablar de ellas en este momento, pero de lo que sí quiero hablar es acerca de Señor, quiero una señal en mi oración. Generalmente no estoy sujetándome y humillándome delante de la presencia del Señor, no estoy reconociendo su soberanía sobre todas las cosas, sobre mi propia vida, sino estoy pidiendo generalmente en mis oraciones alguna señal.
Puedo pedir cosas, no estoy diciendo, por favor, no me van a malentender, que estoy diciendo que no pidamos cosas. Y el mismo Señor dijo, pedid y se os dará. Amén, así es que pedimos. Ahora, pero el problema es cuando pedimos condicionando. Porque esto fue lo que ellos hicieron. Deseamos ver de ti una señal. O sea, ellos no estaban pidiendo una señal para reconocerlo a él como el Hijo de Dios, para reconocerlo como el Mesías. Ellos estaban pidiendo una señal para satisfacer su propia curiosidad o para, como dice Santiago, para satisfacer nuestros propios deleites. Amén. Cuando pides una señal en oración a Dios para satisfacer tus propios deleites, tú estás actuando como una generación malvada. ¿Por qué malvada? Porque no reconoces que Él es soberano. Fíjate que David en el Salmo 51 dice David, después de haber pecado, dice, examíname y ve si hay en mí ¿qué? Maldad. Fíjese lo que él se expone. O sea, David no le está pidiendo señal al Señor. Si usted se da cuenta, Dios le hablaba a David de las señales. Y le decía, cuando veas esto, detente, no vayas. Y David escuchaba de Dios las señales. Le preguntaba en algún momento, porque hay una cosa es que tú le preguntes a Dios para tomar una decisión importante en tu vida, y otra cosa es que tú le pidas señales para algo. ¿Cuántas señoritas se han casado con el hombre equivocado? Y usted dirá, hermano, no diga eso en público. Es que es cierto. O sea, ¿por qué? Porque le pidieron una señal al Señor, pero ya ellas habían decidido lo que querían hacer. Y entonces en el momento que el muchacho, el baby muestra ciertas características parecidas, porque Satanás oye, miren lo que él dice después. Después de haber hablado de las señales, involucra a los demonios. Porque cuando los demonios escuchan que tú estás pidiendo en la dirección equivocada, ellos van a llevarte esa señal. Y Dios se los va a permitir porque tú estás pidiendo señales, dudando de la soberanía de Dios. Tú no estás creyendo en la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Cómo le pido yo al rey que me demuestre que es rey? Si Él es rey, solo si me das una moneda de oro voy a creer que tú eres rey. Lo más probable es que en esa época lo decapitaran por haber pedido eso. Miren que Esther estuvo a punto de que la decapitaran por eso. Porque ella entró al patio del rey. Miren la soberanía del rey. Miren el poder del rey. Por eso es que Jesús le llama a una generación malvada. Malvada porque sus intenciones no eran las intenciones de glorificar a Dios. ¿En dónde se glorifica a Dios? Cuando yo en mis actitudes, en mi forma de vivir, en mi comportamiento, le doy la gloria a Dios, y entonces Dios va a bendecir mi vida. Pero cuando yo estoy pidiendo algo solo para satisfacer mi ego, de decir, Dios a mí me contesta. Yo a veces oigo entre los cristianos que algunos dicen, es que Dios tiene hijos favoritos. No, Dios no tiene hijos favoritos, Dios tiene hijos obedientes y Dios bendice al obediente. Al desobediente no lo va a bendecir. Entonces el desobediente dice, no, Dios tiene hijos favoritos porque los bendice. Sí, porque ellos son obedientes. Y el desobediente no quiere obedecer y por lo tanto Dios no lo puede bendecir porque no quiere obedecer lo que la palabra del Señor dice. Ustedes están siendo obedientes hoy. Amén. Espero que no sea porque se terminó el campeonato español, ¿verdad? Pero ustedes están en la casa del Señor hoy. Decidieron, dejaron cosas. Las hermanas hoy dieron un paso de fe. No solo por venir, sino porque están confiando que no van a tener que ir a hacer almuerzo. Amén. ¿Verdad que es un paso de fe, digo yo? Pero miren cómo pasa de la señal. Ahora, cuando el Señor habla de una generación malvada y una generación apóstata, está diciendo, están escuchando a otro espíritu. Están oyendo a otro espíritu. Están oyendo al mismo espíritu que a Eva le dijo, y seréis como dioses.
Es exactamente el mismo espíritu. Un espíritu que teniendo yo esto, si Dios me da eso, no solo lo que me da me va a servir para vanagloriarme delante de los demás, sino que también me va a servir para jactarme de que cuando yo le pido algo a Dios, Dios me lo da. El problema es que es lo que el Señor muestra después. Muchas de las personas religiosas que piden señal, a veces reciben una señal, pero no es de Dios. Algunas veces Dios sí te da lo que pides. ¿Sabes? Yo a veces, y en la palabra del Señor lo encuentras, porque dice que hay cosas que Dios te las da por tu necedad, aún sabiendo que eso va a ir en deterioro, en detrimento de tu vida. Y al final te lo da y esto te hunde. O eso viene contra ti en algún momento, se convierte en una sentencia sobre tu vida, porque cuando Dios no te da algo, no necesariamente no te lo da porque no te ama. Te lo da porque te ama tanto que sabe, número uno, que no es el tiempo. Número dos, no estás preparado. Tu madurez no ha llegado todavía a esos niveles. Y número tres, Él sabe que si te lo da, eso te va a perder. Amén. Hay personas que insisten con Dios, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y al final eso termina hundiendo a la persona. Dios, por su necedad, por su insistencia, aunque usted dirá, no, pero ahí está la parábola de aquel hombre amigo que fue a pedir panes, ¿verdad? Y insistió tanto que al final le dieron los panes. Y claro, se los fue a pedir a alguien que era su amigo. Pero lo que nosotros vemos en este pasaje y lo que nosotros estamos entendiendo es tres cosas importantísimas. Jesús estaba hablando de una generación que es malvada y que siempre va a estar buscando una señal. ¿Sí? Siempre va a estar buscando. Y saben, el problema es que como estamos en batalla con un mundo espiritual, él le llama las huestes de maldad en las regiones celestes, ellos pueden hacer señales. La Biblia nos enseña, nos muestra que los espíritus inmundos pueden hacer señales. Y entonces, cuando yo estoy insistiendo, pidiendo una señal, en algún momento van a haber señales para mi vida. Y yo puedo decir, Dios me está confirmando. Y Dios, allá en el libro de Ezequiel dice, dicen cosas que yo no les he dicho. Dicen que yo les dije, yo nunca les dije eso. Amén. Entonces tenemos que reflexionar por un momento sobre esto y pensar, Dios, ¿cuál es la relación que un creyente debe tener con Dios? ¿Cuál es la relación que esta generación? Por eso es que el Señor, cuando nos habla espiritualmente, nos habla de entrar en su reposo, porque en el reposo, cuando tú estás reposando, ¿qué pides? ¿Qué pides? Pregúntale a los jóvenes hoy, pregúntale a los jóvenes qué quieren. Y yo te voy a decir qué dicen que quieren. Porque nosotros les damos muchas cosas, ¿verdad? Materiales. ¿Sabes qué quieren? Tiempo. Tiempo. Pregúntale a tus hijos. Papás, pregúntenle a sus hijos. Mamás, pregúntenle a sus hijos. Ellos quieren tiempo de nosotros. Por supuesto que si les damos la comodidad y el bienestar de la casa, las cosas, está bien. Pero lo que ellos más requieren es el tiempo de nosotros. Amén. Por eso es que cuando el Señor habla acerca de esta generación, pone dos ejemplos. Uno, la gente más malvada que existía en esa época, que eran los ninivitas. Ya ustedes saben que los ninivitas eran una cosa terrible. Terrible. Ellos eran, pero perversos. Había todo tipo de inmoralidades sexuales, había todo tipo de violencia. Usted se asusta de lo que pasa ahora con la violencia que hay. Usted se asusta cuando oye lo que hacen los delincuentes. Usted se asusta cuando oye acerca de lo que hacen con los niños, las violaciones de niños. Pues para los ninivitas eso era algo normal. Era parte de su vida. Y Dios en su compasión, por eso es que Él dice, los ninivitas van a ser jueces de aquellos que no creen, de aquellos que piden señales, de aquellos que están esperando cosas. Los ninivitas van a ser sus jueces, porque les van a decir a nosotros,
4 palabras nos dijeron y nos convencimos y caímos de rodillas en oración y ayuno. ¿Y tú cuántos mensajes has escuchado acerca de Cristo? ¿Cuántos mensajes has oído acerca de la salvación y del compromiso de vida que cada creyente debe tener con el Señor? Porque cuando habla, miren, cuando se pasa el Señor Jesús, en el verso 43, empieza a hablar de un espíritu inmundo, es la generación que en algún momento limpia la casa y la vuelve a ocupar de sus propias cosas. Estoy hablando de la generación. Jóvenes, por favor, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de las generaciones que nosotros estamos viendo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia y que nosotros en algún momento tenemos que cuidar mucho? Que nosotros no seamos cristianos reformados. Aquí en Guatemala, las hermanas y los hermanos que somos un poquito ya antiguos, recordamos los famosos reformatorios, ¿verdad? Al reformatorio te voy a llevar, mándenlo al reformatorio, ¿verdad? Y había en Guatemala, creo que todavía existen algunos reformatorios. El reformatorio era donde te iban a llevar para que pasaras un tiempo y ahí te convencieran de vivir de una manera diferente. Algunos cristianos son reformados, no transformados. El cristiano reformado generalmente va a depender de señales. Y algunas de esas señales tienen que ver, ¿me va bien o no me va bien? ¿Sí? Yo quiero recordarle a algunos de ustedes la historia de un hombre que se convirtió en rey y fue el que terminó derribando todo un sistema religioso, espiritual, de una potestad llamada Jezabel. Y este hombre fue Jehú. Y fíjate que esa potestad, que es parte de estos espíritus, convencía y seducía a las personas, a los poderosos, los seducía para que hicieran lo que ella quería. En este caso era una mujer llamada Jezabel, pero es un espíritu en algún momento. Ahora, ella mandó emisarios a Jehú. Cuando Jehú ya venía para tomar la ciudad y convertirse en un rey, ella mandó emisarios a Jehú, ¿verdad? ¿Y qué decían esos emisarios? ¿Qué le decían a Jehú? Eran enemigos de él. ¿Y qué le decían? Le decían, paz a ti. Y él les decía, ¿qué tienes que ver tú con la paz? Y los mataba. Porque decía, yo no voy a hacer alianzas con demonios. Escrituralmente hablando, no podemos hacer alianzas con demonios. Por eso es que Jesús dice, cuando la persona es religiosa y está constantemente en sus oraciones pidiéndole señales a Dios, ¿saben cuándo caemos en esto? Cuando nosotros le pedimos una señal a Dios para servirle. ¿En qué momento el Señor le dijo a los discípulos que pidieran señal para servirle? O sea, Saulo lo dejó ciego. Saulo no sabía si iba a volver a ver en su vida. O sea, Dios no le dio una señal para que le sirviera. En todo caso se la dio a Ananías, que le dijo, anda y ora por un hombre llamado Saulo. Y dice, porque instrumento escogido me es este. O sea, es Dios quien elige. Por eso dice ahí en ese pasaje del Evangelio de Juan capítulo 15, dice, yo os elegí a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí. Amén. ¿Por qué? Porque en algún momento estoy pensando pedirle a Dios y tener relación con Dios solo y únicamente solo si Dios me hace esto. Si Dios me da esto, yo le sirvo. Si Dios me bendice de esta manera, yo le sirvo. Y Dios sabe que no le vamos a servir o le vamos a servir a medias. Y no nos lo da. Para que no nos perdamos de una vez. Algunas veces la da. Y Él sabe que la persona se va a terminar perdiendo. Yo lo veo muy sencillo y ustedes lo saben. Los que tienen ya varios años de estar con nosotros lo saben. Yo quiero un trabajo que me dé más bendición económica, liberalidad, libertad económica, solvencia económica, liquidez, qué sé, cualquier nombre que usted quiera ponerle. Y estoy pidiéndole a Dios un mejor trabajo y me quiero cambiar de ese trabajo. Y Dios está escuchándome y sabe lo que voy a hacer. Pero yo le insisto a Dios por el trabajo. Y al final Dios me da el trabajo. ¿Y qué es lo primero que hago?
dejo la casa del Señor. ¿Ve? Es como que Dios dijera, te lo dije. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Ven, ¿cómo? Yo quiero una señal de Dios, pero solo porque a mí me conviene, no porque yo quiera glorificarle a Él, no porque me voy a entregar a Él, no porque voy a dejar todo por Él. No estoy diciendo que deje el trabajo. Miren, cuando Jesús le habla al hombre rico, Jesús no estaba diciendo que él dejara sus negocios. Él estaba diciendo que de su corazón sacara el amor a las riquezas. Era lo que le estaba diciendo. No le estaba diciendo que dejara de trabajar, no le estaba diciendo que dejara de producir, no le estaba diciendo que dejara de hacer lo que él hacía para producir la riqueza. Le estaba diciendo que arrancara las riquezas de su corazón y que él se convirtiera en un discípulo de él. Amén. Pero a veces nosotros esperamos y el peligro que nosotros corremos es que se abre una puerta de autorización legal. Nosotros hablamos en el cristianismo, es que abrió puertas, es que usted, hermano, y a veces desgraciadamente, hermanos, y lo digo así, aunque sé que existe, no les voy a decir no existe la brujería, sí existe, por supuesto, la hechicería, el espiritismo existe, por supuesto, y es un enemigo de los cristianos. Pero a veces adjudicamos una situación negativa con la brujería y no es así. Estamos tomando malas decisiones o estamos pidiéndole a Dios cosas que Dios no había planeado darnos. Y entonces se abre una puerta. Por eso dice él ahí, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre. Ahora, espíritus inmundos hay millones. Y uno de los espíritus inmundos acaba de ser mencionado por el Señor. Una generación malvada y perversa religiosa. Escribas y fariseos en este tiempo. Ahora llámele usted como quiera a la religión, a los religiosos. Cuando para mí la religión se empieza a convertir en lo más importante, porque para mí es cumplir esto, cumplir con esto, estoy empezando a abrir una puerta. Amén. No es por amor. No es porque amo al Señor y no es porque reconozco, como cantábamos, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Creo yo que Él es el Cordero de Dios, sí. Creo que es el Mesías de Dios, sí. Creo que es mi Salvador y Redentor, sí. Entonces, ¿por qué tengo que pedir señales en mis oraciones? Señor, si mi hijo se convierte a ti, yo voy a servirte, Señor. Es una señal, pido señal, es bueno, está bien, justificado, quiero la salvación, pero no es por transacción con Dios, es por la humillación de mi corazón delante del Señor. Y el Señor, como decía aquella mujer, he aquí tu sierva, ¿verdad que sí? He aquí tu sierva, aquí estoy, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Pero tengo que tener mucho cuidado porque puedo pasar de la parte puramente religiosa a la parte de una esclavitud, de un gobierno demoníaco en mi vida. Y que va a llevarse a mis hijos en medio de todo esto. Porque fíjense que él dice, no dice unas personas, dice una generación malvada, una generación. Y de acuerdo a la cronología judía, la generación de ¿cuántos años es? 70 años. Y algunos de nosotros ya tenemos a los 40 ya tenemos hijos, ¿o no? Y algunos hasta nietos porque se casaron a los 15. Pero ¿verdad? Una generación habla de 70 años. Entonces, cuando Jesús habla, esta generación malvada y perversa, está hablando una generación que incluye a los padres, a los hijos y posiblemente a los nietos también. Posiblemente ya habían nietos. Amén. Ahora dice, están pidiendo señal. Señor, si tú me das esto, yo voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me das esto, yo voy a leer la Biblia todos los días. Señor, si tú me das esto, yo voy a... Si tú haces que mis hijos hagan esto, si tú bendices a mis hijos en esto. Miren que
Job, ¿por qué oraba por sus hijos? ¿Para que les fuera bien? No. ¿Por qué oraba? Por si habían cometido pecados. Ahora usted, por sus hijos, si han cometido pecado, ¿o usted cree que ellos son los santos, los perfectos? No, no, mis hijos son, pero no matan ni una mosca, dice. Pero no sabiendo si es por lo malvado, porque no se mueven de la cama, ¿va? Ahora, fíjate bien, que él dice, ahora sí voy a entrar a este tema, ya terminé con la introducción. Mira pues, cuando el espíritu inmundo, no te está diciendo el Espíritu Santo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. ¿Y qué es lo más fácil para ese espíritu inmundo? Regresar a su casa, ¿verdad que sí? Voy a dar una vuelta por lo que fue mi casa. Ahora, fíjate bien, que aquí no dice ha salido de la casa material, de la construcción de bloc, hierro y cemento. Ha salido del hombre. Ha salido del hombre. Amén. Por eso es que cuando Jesús habla más adelante, habla del hombre fuerte. Y no dice, no, es que es un espíritu fuerte que está en mi casa. No, hay un hombre fuerte y es un hombre, no es un espíritu. El Señor al espíritu lo llama espíritu. Pero si es un hombre, si Él dice, hay un hombre fuerte en la casa, ese hombre es alguno de los que están en la casa. El papá, el abuelo, los tíos, los hermanos, el hermano mayor, el hermano menor. Los sociólogos dicen que una de las características más visibles de estas generaciones mileniales son los ninis. Ni estudian, ni trabajan, ni ayudan en la casa. ¿Verdad? Y no hay que molestar al nene porque está. No, el nene se levanta a las 9 de la madrugada y pide desayuno a las 10 de la madrugada, ¿va? Porque para el nene las 10 de la mañana está bien madrugada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema para nosotros es que hay un hombre fuerte en la casa. No un espíritu. Por supuesto que está gobernado por eso. Es quién realmente y cómo está gobernando esa casa. Si se está haciendo anárquicamente, ¿quién manda en la casa? ¿Cuál es la estructura según Efesios 5, 24, 25, 26? ¿Cuál es la estructura? El hombre es cabeza de la mujer, ¿sí? Y de sus hijos. Amén. Hay una estructura y una jerarquía, digamos así. Pero ¿qué está pasando ahora? Que tal vez la señal fue el hijo, ¿verdad ustedes? Puede ser que la señal es, Señor, si me das un hijo, así como Ana decimos, ¿verdad? Sí, pero Ana lo educó bien y no lo educamos mal. Es el hijo que Dios, y lo vuelven un terafín. ¿Saben qué es un terafín? ¿Qué era en el Antiguo Testamento un terafín? Un ídolo familiar. El terafín era un ídolo familiar. Ahí tenían San Martín de Porres, ¿no? Esos son terafines. ¿Se acuerdan de Raquel? Que ella se escondió, se llevó el terafín de su papá. Y el papá, esa fue una de las cosas que lo enojó, que fue a hacer su rito y no estaba el Dios. Te dijo, Jacob se lo llevó. Y lo fue a perseguir y Raquel, y efectivamente Jacob no sabía que Raquel se lo había llevado. Ahora miren la maldición del terafín. La Raquel se quedó estéril hasta que Dios la liberó. Amén. Fíjate bien, y dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando fue liberado a través de ese nuevo nacimiento, cuando fue liberado a través del poder de Dios. Y dice, y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Este es el verdadero problema.
como yo pido señales, en algún momento van a empezar a venir señales de todos lados y de todos los colores. Y a mí me van a gustar esas señales porque me favorecen. El problema es que me alejan de Dios. Cada señal es un señuelo que me aleja de Dios. ¿Alguna vez ustedes siguieron alguna señal? ¿Alguna vez, no, sí, físicamente se fueron detrás de alguna señal? Y dijeron, sí. Y dijeron, este bus va para tal lado. Y tú no conoces el lugar y te vas atrás del bus, ¿verdad? Lo más razonable es que te vas atrás de, aquí los voy siguiendo. Lo que no te diste cuenta es que ya había cerrado su turno el chofer y te va a meter, te lleva por otro lugar. Amén. Señales. Entonces yo pido señales. ¿No será que ese hijo que pediste de señal y que crees que fue la respuesta de Dios se convirtió en un terafín en tu casa? En un preferido en tu casa, él manda en la casa. Aquí se hace lo que él dice en la casa, en un Dios. Porque entonces tienes que regresar y entregárselo al Señor. ¿Es bíblico eso? Sí. Abraham con Isaac. Fíjese que Abraham ya era viejo, dice, ¿verdad? Y la esposa también. Y no tenían hijos. Así es que el primer hijo, claro, ya había nacido uno a través de una ayudita que Sara le quería dar al Señor, y entonces nace Ismael. Pero cuando nace el hijo de Abraham y de Sara, ustedes se dan cuenta que Dios tiene que arrancarle a Isaac del corazón a Abraham. Porque Abraham estaba ya teniendo demasiados favoritismos con Isaac. Entonces pregúntese, ¿de dónde salió eso de que lo sacrificara? ¿De dónde salió? Porque aparte Jefté hizo una su declaración insensata cuando dijo, la primera persona que salga a recibirme, yo la voy a dedicar a ti, y pues la hija, ¿verdad? Pero en el caso de Abraham, Dios ve que el corazón de Abraham se está inclinando al hijo. Y entonces todo es Isaac, ¿va? Sara decía, vamos a servir la comida. Y Abraham, ¿y dónde está Isaac? Déjame ir a traer a Isaac. Sara decía, veamos un programa de televisión. Y Abraham decía, Isaac, ¿qué programa quieres ver tú? Sara decía, vamos a pasear, vamos a algún lugar. Y Abraham decía, Isaac, ¿a dónde quieres ir tú? Imagínense a Sara cómo se sentía, que el nene ahora era el que mandaba en la casa. Y entonces Dios le dice, ok, vas a llevar a tu hijo Isaac y lo vas a sacrificar. Imagínense que la Biblia no dice que lo puso ahí, lo amarró, y no era un muchacho, ¿verdad, Marlon? No era un chiquito, no era ni siquiera, párate un momento, Carlos. Miren la estatura de este patojo, ¿verdad? Gracias, mi hermano. No era un muchacho de casi de 25 años. Y él lo llevó. Cuando Isaac se dio cuenta que lo estaba amarrando, Isaac sabía que lo iba a matar. Miren, si tú te das cuenta que tu mamá o tu papá te pone ahí encima del comal y te empieza a amarrar, sabes que te va a sacrificar. Te va a sacrificar. Vaya, ya, te moriste. Y Isaac, ¿verdad que sí? Sabía, él lo amarró y él sabía, Señor, ahí sí que en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía. Y encima de eso, no solo lo amarra, sino que Isaac ve cuando el papá levanta el cuchillo. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti, hermanas que parten pollo? ¿Cuánto tiempo te lleva meterle el cuchillazo al pollo? ¿Cuántos minutos? Uno, el primer cuchillazo. ¿Cuántos minutos? Segundos. Ahora imagínense, Abraham levanta el cuchillo. Isaac cerró los ojos de plan. Y yo creo que cualquiera de nosotros los hubiera cerrado. Y Dios le dice, no, mates a tu hijo. Y Dios le provee. Ahora, fíjense la diferencia.
Jefté hizo un voto malo, equivocado, errado, insensato, necio. Abraham recibió de Dios una orden y Abraham estaba dispuesto a cumplir la orden y Dios lo bendijo en su obediencia de soltar aquello que lo tenía atado. ¿Mm? Porque Abraham no tenía atado eso, su hijo, su propio hijo lo tenía, por eso lo amarra. Por eso lo amarra, porque su hijo a él lo tenía atado. Al nene no lo podían tocar nada, ¿eh? Dios guarde, ¿no? Isaac es el heredero universal. ¿Eh? No lo podían tocar. Y Dios le dice, el único que puede tocar a tu hijo soy yo. Así es que tú y yo vamos a hacer un pacto y vas a sacrificar a tu hijo. Y miren, hermanos, que los cuchillos de ese tiempo, no, las hermanas deben de tener cuchillos especiales en su cocina, ¿verdad que sí, mis hermanos? Tienen unos que no cortan, que son con los que amenazan nada más. Con los que no cortan, no con los que amenazan. Pero tienen unos que son, pero Beatriz tiene uno. Anoche me hablaba, y no sé por qué me hablaste de ese cuchillo. No sé si es porque yo estaba acostado, pero no me estaba contando de un cuchillo famoso que tiene, que es un buen, de esos cuchillos que parece que no sirven para, pero es el que más filo tiene y es impresionante. Ya sé cuál es. Ahorita me acordé. Pero en fin, bueno, ahora, fíjense bien, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Fíjense bien, cuando Jesús hablaba del número 7, no estaba hablando como nosotros en numerología bíblica lo interpretamos. Ya voy a terminar, 4 minutos. Nosotros hablamos de, el número 7 habla de perfección, el número 7 habla de santidad, el número 7 habla de eternidad. Para Jesús, el número 7 es, hazlo así siempre. ¿Sí? Cuando dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, no 7, le dice el Señor, hasta 7 veces. Y el Señor le dice, no, sino hasta 70 veces 7. Y eso significa, hazlo así siempre. Le está diciendo, siempre, toda la vida, tienes que perdonarlo. Señor, 49, 490, 4.000, no, toda la vida. Por lo tanto, cuando el Señor dice, y trae otros 7 espíritus, está diciendo, no 7 espíritus numéricamente. Está hablando que esa persona se queda esclavizada para siempre a esos demonios. ¿Se dan cuenta de lo delicado de ser uno religioso y estarle pidiendo al Señor señales? Señor, si me despierto temprano voy a la iglesia. Si te despiertas a las 3 de la mañana. No, y si te despiertas, y yo, de verdad, yo digo, y si te despiertas a las 3 de la mañana, ¿qué haces? Dice, no, Señor, no, Satanás, te reprendo, Satanás. No, tú dijiste que ibas a venir a la iglesia. Señor, si pasa tal cosa, voy a la iglesia, Señor. Señor, oro, si yo voy a orar todos los días, si tú haces esto por mí. ¿Por qué Dios tiene que estarme dando más cosas que la que ya me dio? Fíjate que no es solo material. Tú puedes agarrar muchas cosas materiales y se te van a desvanecer porque dice que todo lo material, todo lo que vemos es temporal. Pero ¿y la resurrección? ¿Cómo la cuantificas? Y él dice, la señal de Jonás les va a ser dada. Ustedes ahora tienen derecho a la resurrección. Amén. Aquí hay algunos hermanos que han perdido seres amados y uno piensa en el momento que expiran, si murieron en Cristo, están con Él inmediatamente. Jesús se lo dijo a aquel criminal en la cruz, ¿verdad que sí? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y cuando el Señor dice hoy, nos está diciendo, mira, si nos morimos, si te morís a las 3 de la tarde, más o menos a las 4 menos cuarto o 5:20 vas a estar conmigo. Cuando Él dice hoy, es hoy. En el momento que expires, en ese momento vas a estar conmigo, porque yo habito en la eternidad. Y la eternidad no es cronológica, no la podemos medir en tiempo. Por eso Pedro dijo, para el Señor un día es como 1000 años. Amén. Para el Señor 1000 años son como un día.
Entonces, ¿qué problema tiene el Señor con el tiempo contigo? Para bendecirte es, Señor, por tu misericordia. Yo me levanto por tu misericordia. El salmista dice, nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad por la noche. Cada mañana que me levanto es tu misericordia, Señor. ¿Qué quiero pedir más? Lo peor que a un ser humano le puede pasar es la muerte, vista desde el punto de vista biológico. Para el creyente es lo mejor que le puede pasar. ¿Verdad que Pablo dijo así? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no sé qué escoger, porque yo quiero seguir aquí predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas de salvación, pero para mí es ganancia irme con el Señor. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Qué quiero? ¿Vivir aquí con el sufrimiento, la aflicción, o ganar a la vida eterna? Y esto es lo mejor que tenemos. Miren, hermanos, tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, tenemos una vida abundante en Cristo Jesús, pero tenemos una vida eterna con Cristo. La Santa Cena que celebramos hoy es recordar que Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Llena tu casa. Llena tu casa. Los que se han cambiado de casa y han vivido 2, 3, 4, 5 años en una misma casa, cuando se cambian de casa, ¿qué encuentran? Cuando empiezan a empacar, que tienen un montón de cosas inservibles, inútiles, pero ahí las tienen guardadas. No, es que esta era mi abuelita, es que esto me lo dio. Y ahí guardando un montón de chunches, ¿para qué? No, hombre, su casa debe estar limpia, adornada, pero no vacía. Amén. La casa de su corazón. Pero miren, ¿verdad que cómo acumulamos cosas? ¿Verdad? Es que esto me puede servir si pasa esto, y si te cae el tetuntazo y te mueres de una vez. No, es que papá, esto me puede servir. Esto, y ahí están guardando. Miren, yo bendigo a Carol Lazarri allá atrás. De verdad, esta mujer ha donado cosas a la obra, cosas que uno dice, yo hubiera podido vender esas cosas y le hubiera sacado plata. Pero ella, su corazón es, tengo tal cosa, y cosas buenas. Y los hermanos Juan, igual. Y ustedes también, hermanos, porque no han dado cheques sin fondos, ni han dado billetes falsos. Ven, entonces cuando nosotros vemos, decimos, Señor, mi condición debe mejorar, no empeorar. Y para que mi condición mejore, el gobierno de mi casa lo debe tener el Espíritu Santo de Dios. No un espíritu inmundo. No un espíritu que va a venir a traer otros que van a hacer peor la situación de mi casa. Y yo debo dejar de estarle pidiendo señales al Señor. Porque ya tengo la mejor señal. Tengo la garantía, porque tengo el sello del Espíritu, dice la palabra en Efesios. Si tengo el sello de que yo le pertenezco a Él, si tengo el sello de que Él me pertenece a mí, cuando yo muera, ¿qué va a pasar? Voy con Él. Es mi mejor garantía. Voy con Él. Yo recuerdo las canciones del pasado. Eran canciones casi siempre de despedida, ¿verdad? Ustedes ven a Pancho Villa despidiéndose de la Adelita y todo eso. Y del novio despidiéndose de Lucrecia, va cuando va para Venecia, para Dios, Lucrecia, te escribiré, decía, ¿verdad? Pero nuestra despedida es nada más para encontrarnos con nuestros seres amados que nacieron en Cristo. No es para los que no nacieron en Cristo, es que yo los voy a ver, no los vas a ver. Si no murieron en Cristo, no los vas a ver. Claro, ahí ya no va a haber lugar para la tristeza. No te va a dar tristeza. No vas a decir, ay,
tírenle un lazo. Así como en los salones de baile, el lazo decían. Pero mira pues, hermano, nosotros tenemos que tener esa certeza, y concluyo ya con esto porque sé que ya estamos preparándonos para un buen almuerzo en casa, y concluyo con esto. El mal únicamente puede ser conquistado por medio de Jesucristo, no hay otra forma. No hay un ser humano que sea más poderoso que Satanás aquí en la tierra. Olvídense eso, que digan, no, es que tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesucristo, los que hemos sido redimidos y lavados por la sangre, tenemos autoridad, amén. Pero no se pongan a luchitas con él, ¿verdad? Porque va a salir perdiendo, amén. Ahora, cuando todo lo de la vida vieja es quitado, fíjate que cuando nosotros no quitamos cosas viejas de nosotros y seguimos amando cosas viejas, no puede ser ocupado por Cristo, porque solo le estás dando una parte de tu corazón. ¿Mm? Tienes que sacar de tu corazón todo lo que estorba la santidad de Dios en tu vida. No puedes dejar nada ahí, porque entonces no está limpio el lugar. Amén. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer por nosotros y primordialmente trabajar para el Señor. Porque Dios llama obreros a su mies. Y cuando nos convertimos al Señor, Él quiere que trabajemos para Él, porque nos quiere bendecir. Mire, ¿cómo fue que Ruth se terminó casando con el dueño de la finca? Le dijeron, fíjate vos que vino a la casa de Noemí, vino una chava bien bonita, pero no hace nada, solo metida en Facebook se mantiene, ¿va? No, ella fue a trabajar al campo de Moab, de Boz, fue a trabajar, y trabajando la conoció el dueño de la finca. ¿Mm? ¿Cómo te conoce Dios a ti? ¿Como alguien aseñoritado? O como, a mí me da pena cuando veo a veces las señoritas con esas uñas tan largas, no hacen nada en la casa. Porque ¿qué hacen con esas uñas, verdad? No estoy criticando, por favor, las uñas. Hasta uñas falsas son ustedes. Miren, pues es que hasta eso es falso, digo uno, ¿verdad? Es uno de las uñas. Pero mira, pues, fíjate lo que el Señor nos promete. En Hechos 1:8, ese famosísimo pasaje dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido y me seréis testigo. Ahora ya puedo ser testigo del Señor. Amén. Pero sin el Espíritu Santo no tengo ganas de platicar más que de las historias de telenovelas, ¿verdad ustedes? O de los partidos, ¿verdad que ahora andan los partidos políticos? ¿A quién sí no? ¿Quién sí no? Y esa es la comidía, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos no un candidato, tenemos un rey sobre nosotros. Amén. El que quede, oremos, clamemos, Señor, por favor, declaremos que esa persona, esos hombres que van a ocupar esos puestos de autoridad sean bendecidos y tengan un encuentro personal con el Señor, que el Señor encuentre en él la sabiduría. Oremos, pero no podemos esperar que, no, ahora sí se va a arreglar Guatemala. Mira, la nación más poderosa del mundo está a punto de una bancarrota económica. O sea que no es maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, porque será como tamo que el viento se lleva, dice la palabra del Señor ahí en Jeremías. Amén. No podemos confiar. Claro, uno quisiera, ¿verdad? Uno dice, no, que esta, aquella, pero nosotros no sabemos. ¿Saben cómo es que los intercesores oramos? Señor, danos al presidente que esta nación necesita. No el que queremos, al que necesitamos. Amén. Porque, ¿verdad que Jesús dijo que la vara del juez está para qué? Para impartir justicia. Y esta nación necesita justicia.
Amén. Padre, hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Porque nos estás enseñando, Señor, que hemos hecho algunas cosas incorrectas. Hemos querido negociar contigo, que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz, el Dios Todopoderoso. Y nosotros en nuestras oraciones hemos querido negociar contigo, Señor. En nuestras oraciones que hay necesidad, Señor, Padre, hay necesidad en nosotros. Hay necesidades que queremos sean cubiertas, Señor. Y algunas de ellas, por las circunstancias que vivimos, sabemos que solo tú puedes suplir nuestras necesidades, Señor. Pero no queremos caer en el error de demandar señales de ti, Señor. Hoy queremos renunciar delante de ti a estarte pidiendo señales, Señor, para suplir necesidades o para suplir ciertos egoísmos de nuestra alma, Señor. Te pedimos, Padre mío, que por favor escuches nuestra oración hoy y nos perdones. Señor, hoy queremos presentar una renuncia, Señor, a estar comercializando, Señor, con las oraciones. A estar tratando de alcanzar nuestros propios deleites y placeres con nuestras oraciones. Sabemos que son oraciones infructuosas, Señor. ¿Cuántas oraciones infructuosas hemos hecho? Pero esta tarde, Señor, antes de salir de tu casa, ayúdanos por favor con tu Espíritu Santo a encauzar correctamente nuestras oraciones, nuestras peticiones a ti, Señor. Porque algunas de esas peticiones han sido en función a nuestra vida terrenal. Y se nos olvida que en este lugar somos temporales, somos peregrinos únicamente, Señor. Y a veces perdemos el norte, perdemos la dirección, Señor, cuando oramos porque pedimos cosas como que nos fuéramos a quedar a vivir en la tierra toda la vida. Y cosas que no glorifican tu nombre. Cosas que no exaltan tu nombre, cosas que no están a favor de tu reino, sino a favor de nuestro pequeño y propio reino aquí en la tierra, Señor. Espíritu Santo, condúcenos, por favor. Llévanos de tu mano, condúcenos, Señor. Padre, tú en tu palabra nos enseñas que tú nos vas a hacer entender el camino por el que debemos de andar. Te suplicamos que lo hagas. Te suplicamos, Señor, hazlo. Haznos entender el camino en el que debemos de andar, Señor, para que no nos perdamos y sobre todo, Señor, para que no destruyamos nuestra generación, Señor, permitiendo que espíritus inmundos empiecen a gobernar o vayan gobernando o sigan gobernando algunas áreas de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Padre mío, ayúdanos hoy. Danos discernimiento espiritual, Señor, para saber de qué cosas tenemos que desprendernos, Dios. ¿A quién tenemos que renunciar? Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. En el nombre bendito de Jesucristo. Trae unidad a los matrimonios para caminar en esa dirección que tú estás dando, Señor. Trae autoridad. Padre, afirma por favor la autoridad en el papá y en la mamá. Para que te vean a ti, Señor. Porque de lo contrario estarán perdiendo sus generaciones, Padre. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Dios mío. Redarguye nuestra alma de aquellas cosas, Señor, que han sido únicamente para un beneficio personal. Te pedimos perdón por los votos que hemos hecho, Señor, y no los hemos cumplido. Porque te hemos hecho votos y se nos ha olvidado cuando ya tenemos aquello que tú nos das. Dios eterno, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, la impartición de la sabiduría, del entendimiento en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la paternidad y en la maternidad que ejercemos. Por favor, danos sabiduría, danos entendimiento para que nosotros, Señor, te glorifiquemos a ti, para que proclamemos
como tú bien lo dices a través de aquel tremendo siervo que tuviste, Señor, para introducir a tu pueblo a la tierra prometida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Te adoramos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. El Señor los bendiga, los guarde, los sustente. El Señor les dé la determinación, la decisión, la fortaleza. Y el Señor les dé el entendimiento para las decisiones que tienen que tomar esta semana. El Señor los bendiga en su trabajo, los bendiga en su empresa. El Señor sorprenda su mente y sorprenda su intelecto, su razonamiento, trayendo cosas que no estaban al alcance de ustedes. Amén. Dios bendiga su casa sea hecha una casa bendita para gloria del Señor.